Bien, hola a todos. Quería grabar un vídeo mostrando el funcionamiento del software Thermograph. Ya sabéis que hemos puesto una actividad para todos, un trabajo individual en el que tenéis que hacer una serie de ejercicios con este software y aunque lo explicamos una vez en clase, creo que no estábamos todos y siempre creo que un recurso online, haciendo uso además de las redes sociales, que nos permite comunicarnos desde casa, pues creo que es interesante. Entonces, voy a hacer una breve explicación, un poco repetición de lo que dije en clase. Quien estuviera en clase, pues posiblemente pueda saltarse este vídeo, pero en cualquier caso es interesante como material de apoyo. Bien, podemos ver que el espacio de trabajo se distingue en varias zonas. Tenemos el menú típico, archivo, edición, sustancias, unidades, diagrama, en fin, una serie de menús, de posibilidades que podemos alterar y que de una manera o de otra se pueden definir también desde la variedad de botones que tenemos, tanto en esta barra de herramientas como en estos menús con ventanas desplegables, como en la ventana de la derecha o incluso estas ventanas que aparecen aquí abajo. Es decir, para acceder a la información bien lo podemos hacer de manera gráfica si conocemos el funcionamiento de cada uno de estos botones y barras, o bien lo podemos hacer a través del menú que nos guía de una manera más evidente. Bien, aquí podéis ver, pues por comentar algunas cositas solo, qué sustancias tenemos para los modelos, modelo ideal, sustancias del modelo ideal, modelo real. Podemos trabajar con determinados refrigerantes para calcular ciclos de refrigeración de manera precisa. Refrigerantes a extinguir entiendo que son los que se excluyeron por normativa, ya que parece que eran perjudiciales para la atmósfera, alcanos, alquenos, en fin, un conjunto de sustancias de las que podemos estudiar sus transformaciones termodinámicas. En el menú unidades podemos determinar pues si cogemos sistema internacional, si cogemos el sistema británico, tenemos una opción de conversor de unidades y en cualquier caso podríamos definir las nuestras propias, definiendo las que queremos aquí una a una. ¿Qué queremos para ver la presión? ¿Qué queremos para la temperatura? ¿Qué queremos para el volumen? Etcétera. Bien, en diagrama hay algunas cosas interesantes como insertar texto, imagen o enlace, pero en general yo no tocaría mucho esta gráfica. En cualquier caso podéis ver que estas posibilidades, qué tipo de diagrama queremos dibujar, si el de presión volumen, temperatura entropía, presión entalpía, entalpía entropía, etcétera, están disponibles aquí en este menú. Veis que aquí pone diagrama, entonces ya os he dicho que está un poco definido de manera redundante, así que creo que prefiero comentar los botones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comentarlos brevemente. Fijaos, aquí ya lo hemos hablado, en los diagramas que podemos dibujar, aquí las unidades. Nosotros trabajaremos normalmente con este, kilogramo, bar, Kelvin, metro cúbico y kilojulio, que si bien no es el sistema internacional, porque fijaos que la presión está en bares y el sistema internacional son pascales, pues que son newtons por metro cuadrado, pues bueno, me va a valer, es algo bastante próximo y, en fin, me sirve. En análisis de sistema, este botoncito es bastante interesante, siempre que vais a tener que tocarlo en algún momento, porque hay que definir de cara al cálculo de las energías de trabajo producido por el ciclo, si el sistema lo estás contemplando como un volumen de control o como una base de control. Aquí os pone la diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Bien, nosotros en principio vamos a coger masa de control. El volumen de control va a significar que tú permitirías flujos de energía entrante o saliente con respecto al trabajo y yo no voy a permitir, no nos interesan esas situaciones. Entonces, normalmente cogeremos siempre por masa de control, ¿de acuerdo? Cogeré masa de control y en unidades
pues bueno, esto lo dejo como está. Aquí está el criterio de signos, ¿de acuerdo? La energía, ya sabéis que de acuerdo al convenio que hemos explicado en clase, pues se define de acuerdo al primer principio como calor menos trabajo. Recuerdo en este momento que el criterio de signos positivo es, para el sistema, es ganar calor y hacer trabajo, ¿de acuerdo? De manera que un sistema que gana la misma cantidad de calor que hace, que la energía que hace de trabajo, tendría un salto de energía interna nulo, ¿eh? Bien, aquí tenemos el modelo perfecto, modelo ideal, modelo real. Fijaros que en el modelo perfecto no existen esas limitaciones sobre qué conjunto de valores presión-volumen podemos trabajar, ¿eh? No existe para ninguna sustancia. Entonces, de alguna manera estamos trampeando el sistema, obviando algunas propiedades termodinámicas de las sustancias, ya que nosotros sabemos que en determinadas condiciones pues no se puede trabajar en estado gaseoso, digamos. Entonces nosotros estamos suponiendo que trabajando con determinadas propiedades y la zona geométrica de los puntos del plano presión-volumen, en este caso, que están oscurecidos, no pueden ser puntos de nuestros ciclos porque las propiedades no se rigen por las leyes del modelo ideal que están diciendo aquí. Es decir, ellos internamente están calculando todos estos valores con unas ecuaciones. El rango de parámetros presión-volumen para el que esas ecuaciones rige es este que aparece. La zona oscurecida es una zona de parámetros en la que no rigen las ecuaciones y que por tanto no vamos a poder analizar con este tipo de modelo. Bien, por lo tanto yo voy a trabajar siempre con el modelo ideal, ¿de acuerdo? Aquí elegiré la sustancia, ¿de acuerdo? Aire, agua, la que sea. En el trabajo que os he definido en la plataforma esta Teaching, podéis ver que os asigno un número de orden a cada uno de vosotros de acuerdo al orden alfabético del grupo, de manera que el alumno primero de la lista trabajará con aire, el segundo trabajará con agua, el tercero con monóxido, etc. Y se os pide que resolváis una serie de cuestiones para cada una de estas sustancias. Bien, información de la sustancia, el rango de validez, este que estamos hablando, y ciertos valores o propiedades de la sustancia, ¿de acuerdo? Bien, llegados a este punto, que vamos a empezar a hacer cositas, ¿eh? Entonces aquí tenemos los típicos botones de gestión de archivo, nuevo documento, abrir documento, guardar documento, copiar, imprimir, ayuda. Y los que más me interesan son estos que son los de operaciones sobre el programa. Bien, este botón de información es la operación de selección, digamos, la de selección gráfica. Aquí tendría, para seleccionar procesos o puntos, pues utilizaría este. El botón de zoom, obviamente, para entrar o salir. También tenéis aquí unos botones de zoom, por cierto. Zoom automático, zoom vertical, zoom horizontal. Estos botones de zoom aplican sobre los ejes. De manera que si yo aprieto zoom horizontal, en el eje de abscisas, como estáis viendo, se me va comprimiendo el eje de abscisas. Bien, la manera de revertir esta compresión es volver a apretar, pero manteniendo la tecla mayúscula. Entonces, si no aprieto la tecla mayúscula, comprimo el eje, y si la aprieto junto con el clic sobre el botón, vuelvo al estado original del eje. Eso lo puedo hacer para el eje X, para el eje Y, y aquí un zoom automático de la zona de trabajo. Bien, estos 4 botones son los botones de creación de procesos y estados termodinámicos, ¿de acuerdo? La creación de un proceso independiente, de un estado independiente, perdón, para mí ahora mismo no tiene mucho sentido para lo que nos interesa, porque nosotros vamos a estudiar transformaciones de un estado a otro. Pero bueno, si quisierais crear un estado determinado, pues bueno, imaginemos que yo quiero saber el aire a 5 bares y a 0,4 metros cúbicos por kilogramo
qué valores termodinámicos tiene. Yo pincho ahí un punto, aparece un número que identifica el estado del sistema y ese punto me aparecen las características de sus variables termodinámicas todas aquí. Tiene una presión que he puesto a ojo cercana a 5, resulta ser 5,01868 bares. La puedo modificar. Si hago doble clic y toco 5, pues modifico el valor. Y fijaos que cuando modifico cualquiera de estos valores, los demás cambian porque están relacionados con ecuaciones de estado. Entonces, basta con que cambies uno para que cambien los demás. Lo veis, ¿verdad? Bien, entonces presión, volumen y temperatura y energía interna, entalpía y entropía. He comentado en clase que la energía interna y la entropía, al ser funciones de estado, no dependen del camino por el que se viaja de un estado a otro, sino que depende de las variables termodinámicas en el punto inicial y final. En cualquier caso, y hablando de la energía interna, hemos dicho en clase que no tiene mucho sentido preguntarnos por cuál es la energía interna de una determinada cantidad de sustancia y que nosotros nos vamos a interesar por el cambio de esta energía interna al ocurrir determinadas transformaciones, ¿de acuerdo? Sabéis que hemos dicho que la naturaleza tiende a estados de mínima energía y máxima entropía, de manera que de manera natural las transformaciones naturales, las transformaciones espontáneas, se dirigen hacia estados de menor energía y por lo tanto con cambios del incremento de U de energía interna negativos y a estados de máxima entropía, por tanto a cambios de entrópicos positivos. Bien, lo digo porque estos valores absolutos, tanto de energía como de entalpía como de entropía, nosotros típicamente no los utilizamos. Nosotros solo nos interesamos por los saltos de estas sustancias. Para mí, entalpía, energía interna y entropía van a ser energías en tránsito y como tales las voy a estudiar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a generar un proceso, por poner un ejemplo. La transformación termodinámica que podemos generar, tenemos aquí información del proceso, qué significa una politrópica libre, digamos, por ejemplo. Fijaos que la politrópica libre, politrópica numérica, bueno, ya os comenté brevemente, aunque esto no es el caso de este vídeo, simplemente que sepáis que la transformación politrópica en termodinámica es aquella que cumple la ecuación de estado P por V elevado a K igual a constante, siendo K el índice de politropía. Y eso me permite que las transiciones entre dos estados en el diagrama presión-volumen puedan tener formas arbitrarias. Es decir, yo puedo ir a cualquier punto, desde un punto a otro puedo ir a cualquier punto con una transformación politrópica libre. ¿De acuerdo? No va a ser el caso de nuestro análisis, simplemente os lo comento para que lo conozcáis. Las típicas son estas que tenéis aquí, procesos isóbaros, isócoros, isotermos y adiabáticos o isentrópicos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero trazar una transformación isóbara, pues marque donde marque el primer punto, no me deja subir o bajar. Obviamente una isóbara en el diagrama presión-volumen forzosamente es una recta horizontal, ¿de acuerdo? Fijaos que esta transformación vincula los estados 8 y 9 y aquí tenéis el proceso 8-9 con las variables termodinámicas del estado inicial, estado 8, y con las variables termodinámicas del estado 9. Y aquí, esta ventanita debajo son los flujos de energía de esta transformación isóbara. Se ha realizado un trabajo de compresión de menos 133 kilojulios, fijaos, es negativo porque es realizado sobre el sistema y esto es bastante evidente puesto que el volumen final es menor que el inicial, por lo que al calcularlo como P incremento de volumen, un incremento de volumen negativo produce obviamente un trabajo negativo. Bien, de la misma manera que te da este trabajo, te da también el calor transferido, el salto de energía interna y el salto entálpico.
podéis habilitar o deshabilitar las cosas que se pueden calcular con estos botones. Le doy al botón entropía y aparece, al botón entalpía y aparece o desaparece, y de la misma manera con la energía interna, tensión, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Hay otras energías que se pueden calcular, exergía de flujo, exergía y otras que la verdad es que no son de nuestro interés. Entonces no las voy a comentar porque se salen del rango de nuestro interés. ¿De acuerdo? Masa, trabajo, calor, energía interna, entalpía, entropía sí que me puede interesar, luego la voy a dibujar. Y rendimiento, típicamente voy a dibujar también. ¿De acuerdo? Me interesa. Bien. Claro, el rendimiento no está apareciendo nada porque el rendimiento de una transformación no tiene sentido. Los rendimientos se aplican a ciclos termodinámicos. Es cuando dibujemos nuestros primeros ciclos termodinámicos aparecerá el rendimiento. Bien, una vez más, solo comentar que fijaos que cuando el cursor viaja por los distintos puntos del diagrama PV, en esta ventana de aquí abajo te aparecen en todas las variables termodinámicas asociadas a las propiedades de ese punto para esta sustancia y este modelo. ¿De acuerdo? Ahí abajo lo tenéis. Bien, hablando de botoncitos interesantes, hay uno muy interesante aquí en la esquina inferior derecha que es propiedades calculadas. Si le dais, aparece una ventana en resumen de todas las propiedades calculadas para todos los estados que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estéis analizando ciclos o transformaciones, en vez de estar leyendo de una manera un tanto dificultosa sobre la pantalla, sacar esta ventana y obtenéis todos los valores en una tabla a modo de resumen y es bastante práctico. Bien, tengo todas estas transformaciones un tanto molestando por aquí, así que voy a abrir un archivo nuevo, no quiero guardar nada y voy a dibujar ciclos. Bien, cuando dibujas un ciclo, el programa de manera automática te sugiere dibujar el ciclo con transformaciones definidas a pares. Es decir, ¿cómo quieres? Ya sabéis que un ciclo es un conjunto de transformaciones termodinámicas que pasan a través de un conjunto de estados donde el estado inicial y el final coinciden. Entonces, para forzar que ese estado inicial y final coincida, el programa te sugiere parejas de transformaciones. Yo puedo hacer eso de manera trivial con dos isóbaras y dos isócoras, con dos isóbaras y dos isotermas, dos isóbaras y dos adiabáticas, etc. Fijaros que el ciclo de Carnot, el ciclo ideal de Carnot que nos permite conseguir el máximo rendimiento, son dos isotermas y dos adiabáticas y, bueno, por aquello de probar, vamos a probar este. Y fijaos que el primer clic es el estado 1 y moviéndome sobre los puntos del plano, pues se abre más o menos, ¿de acuerdo? Bien, fijaos en una cosa, y es que, bueno, si suelto, ya tengo las 4 transformaciones, ¿de acuerdo? Voy a clicar aquí en rendimientos. Más tarde veremos cómo lo calculamos. Y fijaos que aparece efectivamente en un color distinto las transformaciones termodinámicas del ciclo y los valores de calores transferidos, etc. Fijaos que aquí podemos seleccionar el proceso de las 4 transformaciones del ciclo, cuál queremos seleccionar y depende de qué proceso selecciones tenemos un valor de presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía y entropía, lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, no nos olvidemos de definir que tenemos una masa de control porque si no, no van a aparecer los trabajos y si no aparecen los trabajos tampoco pueden aparecer los rendimientos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que este ciclo, tal como lo hemos dibujado, dos isotermas y dos adiabáticas, constituyen una máquina térmica y el rendimiento, es decir, donde ocurre en primer lugar una compresión,
Fijaos que las transformaciones tienen colores distintos en función de si es compresión, expansión, las transferencias de calor, etc. Y se delata que es una máquina térmica porque su valor de rendimiento obviamente es un número menor que 1. Si yo dibujara otra isoterma adiabática, esta vez de manera distinta, pues vamos a tener rendimientos distintos, obviamente. Bien, solo como ejemplo voy a dibujar una más evidente en este plano, ¿de acuerdo? Y queda patente que tenemos aquí otro tipo de ciclo, en el caso de dos isóbaras y dos isócoras. Bien, fijaos que en este caso, tal como estoy dibujando el procedimiento, la transformación, perdón, del ciclo, el rendimiento es menor que 1, pero en este caso me aparece COP1 bomba de calor, COP2 máquina frigorífica. Siempre se diferencia en una unidad, ya explicaremos por qué, ¿de acuerdo? Pero fijaos que está cambiando el ciclo porque al situar el punto opuesto al punto inicial por abajo o por arriba, estoy alterando el sentido en el que se recorre el ciclo. Fijaos que de acuerdo a las flechas, el sentido que se recorre el ciclo aquí es horario y aquí es antihorario. El sentido en el que se recorre el ciclo va a determinar si es una máquina térmica o una máquina frigorífica. Simplemente que lo sepáis. Ahora estoy con máquinas térmicas, bueno, pues lo dejo así. Bien, otra cosa que se puede hacer es añadir procesos y eso me va a permitir decir de qué procedimiento quiero alterar y pinchando en uno cualquiera de los estados del ciclo, pues me introduce una isoterma entre los puntos consecutivos de ese ciclo termodinámico. De manera que yo puedo añadir transformaciones, ¿de acuerdo? Puedo añadir transformaciones o puedo modificarlas. Si le doy a modificar y me sitúo sobre cualquier estado, manteniendo la circunstancia de dos isotermas y dos adiabáticas, me las estoy llevando a sitios distintos, ¿de acuerdo? Bien, esto puede ser útil en el caso de que queráis modificar ciertas cosas. Obviamente también se pueden modificar desde la ventana de parámetros, pero gráficamente es bastante sencillo. Fijaos que hay un botón de invertir proceso, y es que si aprietas ese botón y le das a una o cualquiera de las transformaciones, me lo invente y me convierte la máquina térmica, en este caso, en una máquina frigorífica, como podéis ver. ¿De acuerdo? Bien, eso en el caso de que hubierais definido muy claramente los puntos iniciales y finales o los que se necesitan para ese procedimiento y quieras observar exactamente con los mismos estados qué ocurre en caso de máquina térmica o máquina frigorífica. Bien, aquí al definir cálculo de rendimientos te especifica la fórmula que está utilizando, ¿de acuerdo? Y bueno, el resto de valores en principio no me interesan demasiado, estos son cuestiones gráficas, ¿de acuerdo? Y creo que hemos viajado por todas las posibilidades que da el programa. Ahora es simplemente que hagáis un ejemplo con vuestras propias manos. Entonces posiblemente lo más útil sea pues generarte un nuevo ciclo, cualquiera. No os aconsejo que hagáis ciclos transformación a transformación, hacer un ciclo según lo que te permite y luego si quieres añadir procesos, voy a añadir un proceso isócoro entre los estados 2,3 y 3,4 por ejemplo, pues lo hacéis así. O si queréis modificar algo, pues pincháis y modificáis así, ¿vale? Entonces con estas dos herramientas de edición de transformaciones puedes dibujar cualquier ciclo. Bien, y con esto creo que hemos repasado las partes más importantes del programa y que os permitirán resolver el trabajo que os he dejado en la plataforma Teaching. En cualquier caso, me podéis contactar o bien a través de la plataforma o en clase os apuntáis las dudas y me preguntáis. Ya sabéis que a las 5:15 tenemos el patio vespertino y yo suelo estar todos los días en el taller. Bien, pues nada, mucho ánimo y nos vemos en clase. Venga, un saludo.